entre cajas fuertes y plátanos viralizados en las redes sociales. En el día de hoy, quiero iniciar con los comentarios llamando la atención de unas informaciones que me han llegado de ciertos comportamientos en la Universidad Primada de América, UAS, Autónoma de Santo Domingo. Saben que el año que viene hay elecciones y ahí se arma siempre una lucha, un berenjenal, quítate tú para ponerme yo, candidatos politizados, otros no, grupos, se arman planchas. Parece que han iniciado, han madrugado y ya hay acusaciones y quejas de persecuciones o de cancelaciones por no estar con los candidatos, con la rectora, y hay muchas quejas sobre todo de los seguidores de Editrudis Beltrán de persecución o quejas porque no están en la preferencia de la rectora. Creo que hay que cuidar la casa de estudios, evitar una politización, una campaña a destiempo. Estamos atravesando un ciclo de una pandemia. Estamos además buscando la presencialidad en las universidades. En agosto se habla de que aceptarán a los estudiantes vacunados con los ciclos completos de manera presencial en las universidades del país. Entonces, daríamos un mal ejemplo si desde ya se arranca con una campaña egoísta en la búsqueda de dirigir esa alta casa de estudios y no dar prioridad a la recuperación de ese plan académico en la casa de estudios. Sobre todo cuando hay candidatos buenos, gente con trayectoria. Ese mismo Editrudis Beltrán ha sido vicerrector administrativo varias veces, fue el creador de la ARS UAS. Entonces, concéntrense en presentar planes, concéntrense en presentar un plan de retorno, de regreso, de relanzamiento de esa academia que ha sido bastante golpeada, igual que las otras universidades, por la pandemia y la virtualidad total, porque muchos colegios privados fueron entrando, sobre todo en diferentes áreas en primaria, de manera presencial y preprimaria. Las universidades, usted ha pasado por ellas y parecen cementerios. Muchos ya tenían planes virtuales preparados, maestrías, tenían las plataformas, otros, la misma UAS ha tenido muchas debilidades en ese sentido, se quedó atrás con respecto a otras academias. Entonces yo creo que es un mal ejemplo y una mala señal de que podría entorpecer el proceso académico de retorno ahora, como fue anunciado ayer por el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, de la presencialidad en las universidades con los vacunados. Esa tiene que ser la prioridad, presentar planes, no ahora arrancar con un proselitismo ni grupismo. El grupismo ha hecho mucho daño a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el matarse como si fuera una piñata a destiempo. Dejen eso ya para finales de año, su proselitismo, su campaña. Presenten, estructuren sus propuestas de cómo esa casa de estudios puede tener un inicio exitoso y una apertura con gente que ha perdido ya, va para 2 años de perder clases de licenciaturas y maestrías que pudieran hoy estar sirviéndole al país y teniendo una mayor fuente de empleos en base a la preparación. No hay que madrugar con la campaña política en ninguna de las instituciones ni el proselitismo, porque no es lo que el país está necesitando. Hay temas prioritarios, otros temas prioritarios. Se habla también de que el 15, próximo día 15 ya, digamos, pasado mañana, vienen las vistas públicas para escuchar a todos los sectores, la Asamblea Nacional de la Reforma a la Ley de Seguridad Social, 8701. Uno de los temas que siempre martillamos aquí es que la sociedad tiene que darse una ley que se parezca y una ley que sea adaptada a estos tiempos, que sea más a favor de los usuarios y menos de los intereses y de las empresas. Ayudar más a que no sea tan halaganaria las decisiones de las ARS en contra de los ciudadanos, que se reciba a todos los ciudadanos en la emergencia, que no se le ponga tantas trabas hasta para un supositorio en una emergencia, que pongan a la gente enferma a firmar una factura antes de atenderlo en una emergencia. Todo eso se vive en las emergencias de las clínicas de este país y nadie dice nada y hay una impotencia.
porque se imponen en el Consejo de la Seguridad Social los intereses de esas grandes, de ese cartel de las ARS. Llega el momento de que se aproveche ahora estas vistas públicas para que se haga una gran reforma, que ningún sector se quede fuera. Ya se ha escuchado, se habla que la comisión de la Cámara ha escuchado un 90% de los sectores, pero ahí no debe ausentarse nadie en las vistas públicas, que quede todo grabado, que quede todo ahí patentizado, las opiniones y los reclamos, que no se falte una coma para que después no haya quejas y remiendos en esa reforma de la seguridad social, impostergable ya a 20 años. Quejas de los médicos, se les paga poco salario, pocos honorarios por pasar un día entero cuidando pacientes. Bueno, tiene que haber un equilibrio, pagar un buen trabajo profesional, pero que el usuario no sea el que tenga que estar rogando por los servicios que los derechos humanos le asisten. Así que eso es importante, que se tome en cuenta y que no se quede nadie en estos reclamos de la seguridad social. También fue escuchado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados escuchó el proyecto de ley que permite a los afiliados de la AFP retiro anticipado, el famoso 30% de botello. Eso no creemos que tenga mucho futuro, ni creo que sea pertinente ahora, pero también se está avanzando en ese sentido y tal vez algunas propuestas salen ahí para ayudar de una manera u otra en medio de la crisis, que no sea tocando precisamente, armando un corralito con esos fondos de las AFP. Pero la reforma es impostergable. La coyuntura de tanta necesidad en esta pandemia puede servir para adelantar y aclarar muchos procesos de los cuales han sido víctimas los usuarios y los reclamos interesados y particulares. Y como un negocio privado podría ser muchos de ellos, ¿verdad?, su derecho a reclamarlo, pero no marginar y maltratar a los más pobres, que son los que se quedan cada vez que hay una huelga de AFP y de médicos y una decisión arbitraria, son los que se quedan con las manos puestas en la cabeza cuando tienen que pagar altas sumas de dinero o tener que ir a un hospital público, que muchas veces no tiene el tratamiento ni los métodos para poder atenderlo. Es decir, que se involucre toda la clase y los partidos políticos también, que se involucren y bajen línea positiva de unidad en el Congreso Nacional, que eso no se quede engavetado ni en el aire, porque es una necesidad nacional por encima de las guerras y politiquerías del momento. Evitar que los intereses privados estén siempre por encima de la generalidad de la República Dominicana. Francis.